Muy bien. Segunda parte. Me había quedado entonces en las características de un artista que es netamente visual. ¿Y por qué hago esta diferenciación entre netamente visual? Porque hay artistas visuales que tienen una forma de expresión que es áptica o también puede ser llamada kinestésica. También lo he visto como sinestésica, pero me parece como que kines es más representativo de a lo que se quiere referir, que es a las sensaciones corporales, a las emociones y a ese tipo de cómo se traducen las emociones dentro del cuerpo, las memorias y demás, al plano, que no es lo mismo, es completamente diferente a un artista visual con una mentalidad visual y con una sensibilidad visual. Ellos más bien lo que tienen es que pueden percibir de manera muy nítida, con mucho nivel de detalle, la realidad que perciben y la pueden plasmar tal cual en el plano. Y a medida que en el proceso civilizatorio el gusto por el arte y las ganas de llevar esto a un extremo ha llevado, por ejemplo, a desarrollar los indicadores de espacio más racionales para lograr hacer el trampantojo de lograr la misma profundidad, la misma espacialidad y la misma sensación de volumetría en el plano, a pesar de que el plano tiene solamente 2 dimensiones. En el ojo que no está entrenado, quiero decir, en el ojo que no ha pasado por una sensibilidad estética o también por una formación institucional de acerca de lo que es el arte, considera que cualquier fenómeno que tenga un mayor grado de iconicidad, es decir, de relación directa con el objeto retratado, si es más verosímil, es más válido artísticamente. Entonces, aquel sujeto que no tiene entrenado el sentido del ojo como un sentido estético y conceptual, considera que el arte es aquel cuadro que pinta una figura humana con proporciones adecuadas y que puede hacer un paisaje tal cual es. Y dice, esto sí es arte, esto es difícil de hacer, esto es arte. Todo lo que no sea eso, no es. Entonces aquí hay una gran ruptura entre lo que es un artista formado por la academia y luego un artista que no está formado. Y desde la perspectiva del artista que está formado, cuando perciben el arte, por más de que sean dos artistas, ya el reconocimiento social está, los dos pintan, los dos se pueden llamar pintores, no hay ningún problema con eso. Pero el que tiene formación va a poder ver muchas más cosas y tener una plasticidad, artes plásticas, plasticidad, para poder contar millones de otras historias que el solamente artista netamente visual que hace hiperrealismo, realismo o que solamente copia de la foto o
que solamente modela o copia de otro artista va a ser muy diferente del artista formado que tiene y se sostiene en un discurso propio. Esto es difícil de verlo y es difícil de comprenderlo porque generalmente no nos lo explican a esto, no nos lo cuentan. Pero yo voy a tratar de hacer como una analogía, aunque tenga sus deficiencias y no encaje precisamente, pero sería dentro de la música, del campo de la música, los tan poco queridos músicos de jazz, pero es como la cúspide de la formación musical. Hay una complejidad, no solamente durante el momento de formación, sino que luego en romperse las uñas, la mente, estudiar un montón para deconstruir todo eso y encontrar el discurso propio dentro del jazz. A los que otros músicos, solamente la comunidad de músicos diría, ese es un excelente músico, pero no solo de jazz, de todos los géneros habido y por haber, porque aquel que es muy bueno en el jazz puede tocar cualquier cosa. Distinto a la generación de un músico reconocido, que ha tenido éxito, y etcétera, etcétera, pero es punk. Y es tan válido como el músico de jazz. Pero el músico de jazz va a entender qué es lo que está haciendo el punk, que es un modo de expresión, es un lenguaje estético de cómo se viste, es una actitud, y es con muy poquito hacer algo para poder expresar toda esa ira y ese descontento que encuentro, y que si me convierto en un delincuente voy a la cárcel, pero si me convierto en un artista de punk no voy a la cárcel y hasta se convierte en un modo de vida y de sustento. Entonces, formación y no formación. Y a su vez hay un amplio espectro entre, por ejemplo, ser una banda tributo, es decir, modelar a un artista o a una banda de artistas que ya se sostuvo en su discurso propio porque previamente hizo su fase exploratoria hasta descubrir su identidad musical y su identidad visual, de cómo se va a mostrar. Y hay otro grupo de personas que fanáticos de esos modelan a esos, porque o ya estos ya se murieron, o simplemente porque los quieren mucho, o simplemente porque les ha brindado una herramienta para poder salir adelante y sentir una valía. Porque también convengamos que para hacer una banda tributo de otra banda que ya existió y ser exitoso en eso, hay que llevarlo a un extremo. Entonces arranca como una carrerita de cómo parecerse lo más posible. Por ejemplo, se me viene a la mente Los Héroes del Silencio. Se me viene a la mente una banda de Rosario que se llamaba Voodoo, que el muchacho que cantaba, el frontman, era un Robert Plant, pero tenía el cabello, los pantalones de jean, la postura, los bordados, era exactamente un Robert Plant rosarino.
De otra manera, se puede ser una banda tributo, pero donde ninguno de los integrantes es ni siquiera parecido, ni siquiera buscan tampoco la estética de la banda, sino que simplemente se quedan hasta donde alcanzan modelar, que es a nivel musical conceptual. En el caso de las artes visuales, los que tenemos el ojo y el gusto entrenado, vemos con claridad qué es lo que está pasando con otros artistas, porque de alguna manera al tener herramientas conceptuales y de entrenamiento bastante rigurosas, cuando observamos obras en un museo, en una exhibición, en internet, donde sea, vemos, podemos traducir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa ahí. Porque, por ejemplo, copiar de una fotografía un cuerpo humano, en pintura, se nota que es la copia de una fotografía porque generalmente carece de estructura previa. Mientras que cuando hay un pintor formado en pintura, se puede percibir, aunque la haga visible con carbonilla o con lápiz, o mentalmente, que hay una estructura debajo de lo que pinta por encima. Entonces, esto se ve, por ejemplo, en el copiado de las sombras en la fotografía. La sombra de la fotografía es plana. Y si uno la traduce en la pintura, generalmente los que hacen este tratamiento hacen todo un manchón de la misma tonalidad sobre una gran superficie, porque así está en la foto. Pero en la realidad no es así. En la realidad hay pasajes de grises que van marcando la volumetría de ese cuerpo en el espacio. Y esto un artista entrenado lo ve. Si hay intencionalidad de querer copiar tal cual la foto, que es plana completamente, tiene 2 dimensiones, ya perdió una dimensión, y se lleva de 2 dimensiones a 2 dimensiones y se hace tal cual con la intencionalidad de que sea así, perfecto. Hay una clara sentencia de que eso va a ser así y así está bien, perfecto. Pero ahora, cuando se copia de la foto, para no pasar por el proceso cognitivo, conceptual y de dificultad a la manera de traducir del objeto en 3 dimensiones a lo bidimensional, perdiendo una de las dimensiones, el ojo entrenado lo ve. Entonces, no hay engaña pichanga. No hay forma de engañar a un ojo entrenado. El que sabe ver obra, y obra pictórica, el que sabe ver pintura, y esto a niveles técnicos, imagínense después sacando todo lo que es simbólico, lo que está representando, composición, copiar de la foto directamente. Si la foto ya está mal compuesta, cuando se traduce y se lleva a la pintura, no va a haber una buena composición. Y eso el ojo entrenado también lo ve. Entonces, si bien se puede considerar artista actualmente a cualquiera que hace cosas y pinta, sin embargo, y yo no tengo problema con eso, que el reconocimiento, eso la verdad que dependiendo de cada comunidad va a reconocer de acuerdo a cómo está validando lo que está sucediendo ahí. Si hablamos, por ejemplo, es de acuerdo al conocimiento que se tenga.
Entonces, los artistas visuales y ápticos, después me voy a explayar en qué serían los artistas ápticos, que hacen artes visuales y que se han formado saben también de lo que lleva un proceso largo de formación del discurso propio sobre la obra y del discurso propio de la obra en sí. Por eso le lleva mucho más tiempo mostrar y exhibirse, porque dudan mucho más que el que no ha pasado por la formación. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta muchas otras variables por haber sido formado. Entonces sabe a dónde tiene que apuntar y sabe lo que le lleva a llegar hasta ahí. Y sabe que es un montón. Entonces también es más como el artista cuando crea es canuto. Yo estoy haciendo esto y no quiero que nadie me mire hasta que lo termine. ¿Por qué? Porque desde que empieza el procedimiento, el proceso, hasta que concluyen, hay etapas de desarrollo. Y así como sucede en una sola obra, sucede en un conjunto de obras, sucede en la sucesión de obras y sucede a lo largo de la vida del artista en cuanto a su maduración de la obra y maduración del artista, porque van de la mano. Y a su vez, como un artista visual que no hace tributo a ningún otro artista, está tratando de buscar discurso propio, un lenguaje visual propio, identitario, una estructura visual propia, una forma de componer propia. Y eso no sale de carambola. Eso lleva tiempo, lleva análisis, lleva un proceso que no hace un artista que directamente está modelando a otro artista y copiando de la foto. Y está muy bien, pero el artista que está formado sabe que está pasando eso. Y el artista formado no va a querer hacer eso, porque está apuntando a hacer, tiene las miras largas, está mirando más allá. Y esto para consejo de los que todavía no tienen una formación artística, de los libros y de las inquietudes que hay que tener y demás, para saber a dónde apuntar. Y tener paciencia, que el proceso es largo. Y que no hay que precipitarse a una gloriosa fortuna de la primera obra vendida, de la primera obra exhibida. Porque es un proceso muy largo que lleva muchas transformaciones y cuanto más madura el artista y la obra, lógicamente que el legado que va a dejar una vez que se vaya de este plano va a ser mucho más interesante y rico, aunque no haya exhibido nunca, que hacer por hacer y mostrar por mostrar para lograr el reconocimiento rápido. Entonces, aquellos que quieran formarse en artes visuales y poder tomar contacto de qué es a lo que lleva, es que voy a seguir haciendo estos videos, porque además, en una forma, digamos, de entrega a todo lo que me dio la educación pública argentina,
es que me gustaría que si yo algo de todo eso pude absorber y mantener en conserva y seguir formándome y seguir pensando sobre las artes visuales, no en comunidad, sino en aislamiento, me gustaría de alguna manera poder brindar, aunque sea un poquito, de todo eso que yo pude aprender en la formación académica de arte y en mi proceso exploratorio íntimo, oculto, en laboratorio, sin haber compartido con los demás, sin haber exhibido. Entonces esta es una forma, digamos, de poder entregar y devolver a la comunidad que me ha formado y al país que me ha formado. Muchas gracias. Y espero poder seguir siendo útil en este aspecto y bueno, y en lo que va sucediendo en el medio que es muy transformador.